Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Leopoldo Moró. Gracias, presidente. Presidente, yo no le voy a hacer cargo a usted, pero quiero recordar a la Cámara que el reglamento impone que los diputados no podemos leer los discursos completamente. Podemos leer citas, podemos leer cifras de la economía, pero no podemos leer de punta a punta los discursos. Si quieren cambiar el reglamento, me parece bien, pero o acatamos el reglamento o cambiamos el reglamento. Y esta práctica, además, se profundizó durante las sesiones virtuales, cuando muchos diputados desde su casa leían, escrito no sé por quién, si por ellos o por otro. Precisamente esa es la razón por la cual no se puede leer, porque no se puede saber si se expresa la voluntad del diputado o se expresa la voluntad de un asesor externo o interno. En segundo lugar, presidente, separar este presupuesto, precisamente presupuesto, del contexto en el que estamos viviendo los argentinos hace ya un tiempo largo, me parece que sí, ese es un signo de irresponsabilidad. Separarlo, como ya dijo Goyán, de la pandemia es un signo de irresponsabilidad. Pero además hay algo que a mí me llamó mucho la atención en el debate, que lo seguí desde este recinto o desde mi despacho. Nadie hizo alusión a un factor determinante de la situación en la que estamos hoy en esta coyuntura, que es la fuga de capitales. Y me parece que eso también hay que traerlo al debate. ¿Por qué? Bueno, porque hay sectores que hacen mucho hincapié, por ejemplo, en el problema que significa para el país el desequilibrio fiscal. Aquellos que, por ejemplo, atacan a la casta política. Pero no hacen hincapié en lo que significa la fuga de capitales. En estos últimos tiempos hemos sabido de manera oficial, presidente, por ejemplo, que los sectores más privilegiados de la Argentina tienen activos externos que equivalen a 8 veces la deuda que el gobierno anterior comprometió con el Fondo Monetario Internacional. Parece algo exagerado, pero después además nos enteramos de que esos argentinos tienen un 10% de los dólares billetes que circulan en el mundo, algo que también pareció exageradísimo. Hasta que nos enteramos con los Panama Papers primero y con la segunda versión de los Panama Papers, que 2.612 argentinos eran beneficiarios finales de cuentas offshore en guaridas fiscales. 2.612 argentinos, que ubicados en el rating mundial tenían el privilegio de estar en el tercer lugar, debajo de rusos y de británicos. Pero somos a su vez el país que está más o menos en la mitad de la tabla en cuanto al tamaño del PBI, en el número 70. Entonces, ¿cómo se concilia eso? ¿Cómo es posible que un país que está ubicado en el número 70 de la tabla a la vez está ubicado entre los primeros 3 países del mundo que tiene beneficiarios finales de cuentas offshore? Eso se explica por un gran saqueo. ¿Y saqueo de quién? Saqueo de los grupos privilegiados que fueron alimentados consecutivamente por los procesos internos, por los procesos de deuda externa. Porque la deuda externa ha operado en la Argentina, no sé en otros lugares del mundo, pero en la Argentina ha operado como la manguera que alimentó esos procesos de fuga de capital. Eso es lo que empobreció al pueblo argentino. Y esa fuga de capital fue protegida en este Parlamento, que hoy algunos se rajan las vestiduras por el tema de un presupuesto que aparece como improvisado. Y fue protegido por los que vinieron acá a votar leyes de blanqueo, sin pudor, entre otras cosas para blanquear las fortunas que tenían en el exterior el propio expresidente de la Nación y toda su familia.
Y que no solamente votaron aquí, porque además cuando se votó aquí, la ley prohibía expresamente que se beneficiara a los familiares por una propuesta del exdiputado Felipe Solá. Y burlaron por un decreto la ley para llevar adelante el blanqueo. Y ahora vienen a mostrar acá una gran preocupación por el tema del presupuesto. Mire, presidente, por más esfuerzos que se hagan, lo cierto es que la Argentina este año creció por encima del 10%. Lo cierto es que la Argentina, el sector agroindustrial tuvo rentabilidades extraordinarias. Lo cierto es que en la Argentina otra actividad de servicios importantísima como es el turismo está teniendo una fuertísima recuperación. Hemos podido avanzar a pesar de la pandemia y con sus consecuencias. Hemos podido avanzar a pesar de la fuga de capitales que alimentaron ustedes, que efectivamente nos llevaron a una deuda impagable, y todos saben que la deuda es impagable, pero que además nos llevaron a una fuga de capital equivalente a 80.000 millones de dólares en menos de 4 años. Esa es la realidad que nosotros tenemos que remontar, señor presidente, y eso no es traído al debate porque no les conviene. Como tampoco le conviene a los supuestos defensores del equilibrio fiscal desde la derecha libertaria traer eso al debate, porque ellos atacan la casta política, pero no atacan la casta empresarial que se llevó toda esa plata fuera de la Argentina, señor presidente. Entonces actúen con un mínimo de responsabilidad, Redondee, diputado, por en favor. relación a no dejar a la Argentina sin presupuesto, señor presidente. Es un acto de irresponsabilidad política, sobre todo tomando en cuenta que dicen que ganaron una elección y eso los obliga a la responsabilidad. No los obligó a la responsabilidad. Haber ganado esta elección circunstancialmente los llevó otra vez a la soberbia de querer hacer de la oposición lo que antes hicieron desde el oficialismo, que es llevar al país al caos y al abismo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.